Evangelio de hoy viernes 11 de abril del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Capítulo 10, versículo 31 al 42. En aquel tiempo, los judíos agarraron piedras para apedrear a Jesús. Él les replicó: Os he hecho ver muchas obras buenas por encargo de mi Padre. ¿Por cuál de ellas me apedreáis? Los judíos le contestaron: No te apedreamos por una obra buena, sino por una blasfemia. Porque tú, siendo un hombre, te haces Dios. Jesús les replicó: ¿No está escrito en vuestra ley? Yo os digo, ¿sois dioses? Si la Escritura llama dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios. Y no puede fallar la Escritura. A quien el Padre consagró y envió al mundo. Decís vosotros: blasfemas. ¿Por qué he dicho: ¿soy hijo de Dios? Si no hago las obras de mi Padre. No me creáis, pero si las hago. Aunque no me creáis a mí, creed a las obras. Para que comprendáis y sepáis que el Padre está en mí. Y yo en el Padre. Intentaron de nuevo detenerlo. Pero se les escabulló de las manos. Se marchó de nuevo al otro lado del Jordán. Al lugar donde antes había bautizado Juan, y se quedó allí. Muchos acudieron a él y decían: Juan no hizo ningún signo. Pero todo lo que Juan dijo de éste era verdad. Y muchos creyeron en él allí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús, en este pasaje, se encuentra nuevamente en medio de una tensión creciente con los líderes religiosos de su tiempo, quienes, al escuchar su afirmación de unidad con el Padre, recogen piedras para lapidarlo. Esta reacción violenta no es nueva en el contexto de los evangelios. Pero aquí adquiere un matiz particularmente dramático. No se trata ya solo de rechazar sus palabras, o de cuestionar su autoridad, sino de eliminarlo esencialmente, de silenciar para siempre esa voz que incomoda. ¿Qué es lo que despierta tal agresividad? ¿Por qué la afirmación el Padre y yo somos uno suscita tanta ira? Lo que está en juego es la identidad profunda de Jesús. Pero también la posibilidad de que los oyentes reconozcan en él la presencia de Dios mismo. Esta afirmación no se puede recibir con indiferencia. O se cree, y se da un salto de fe transformador. O se rechaza con violencia. Jesús pone a todos ante una decisión radical. En lugar de responder con violencia o de retroceder, Jesús apela a las obras que ha realizado como testimonio de su unidad con el Padre. Esto es importante. No solo habla, sino que muestra con sus acciones lo que significa ser hijo de Dios. Los milagros, las curaciones, la compasión que desborda. Todo ello es una manifestación concreta del amor divino en acción. Jesús no se escuda en títulos, sino que invita a mirar los frutos, a contemplar lo que ha hecho entre ellos. Esta apelación a las obras nos recuerda que la fe cristiana no es una teoría, sino una experiencia viva, encarnada, visible. Las obras de Jesús son el eco visible de su comunión con el Padre. Y por eso tienen un poder revelador. Él mismo nos invita a mirar. A juzgar por lo que ven, no por rumores o prejuicios. Sin embargo, los corazones endurecidos no pueden ver. No es que falten señales. Es que falta la disposición interior para reconocerlas. Aquí entra en juego una dimensión crucial del misterio. La fe no nace solo de la evidencia externa,
sino de una apertura interior que permite acoger la verdad cuando se presenta. Jesús no impone, no fuerza, pero sí confronta. Si no hago las obras de mi Padre, no me crean. Pero si las hago, crean a las obras. Aunque no me crean a mí. Con estas palabras, nos revela que incluso aquellos que dudan de su identidad personal pueden acercarse a la verdad a través de lo que Él hace. Es una invitación paciente y tierna. Si no pueden aceptar todo, comiencen por mirar lo que hago. Empezad por ahí. Quizás desde esa experiencia, la fe pueda brotar. La violencia de los adversarios de Jesús contrasta con su serenidad. Él no entra en la lógica del enfrentamiento. Sabe quién es, y desde esa certeza interior. No necesita convencer con gritos ni con imposiciones. Esta actitud revela una fuerza que no depende del poder humano, sino de una profunda unión con Dios. Jesús está plenamente arraigado en su identidad, y eso le da libertad. No se deja arrastrar por la amenaza ni por la desesperación. Su serenidad es fruto de una vida de comunión. Nosotros, en cambio, con frecuencia reaccionamos con miedo o con ira cuando nos sentimos incomprendidos. Jesús nos enseña otra vía. Permanecer fieles a lo que somos en Dios. Y desde ahí hablar, actuar, vivir. Esta es una lección que necesitamos urgentemente. La pregunta de fondo que atraviesa todo este pasaje es: ¿quién es Jesús? Para los que no creen, es un blasfemo, un impostor. Alguien que se atribuye lo que no le corresponde. Para quienes se abren a la fe, es la revelación del Padre, el Hijo único. La palabra encarnada. No hay término medio. Jesús no permite que lo coloquemos entre las categorías comunes. Su pretensión es radical. O es verdaderamente Dios, o no lo es. Esta radicalidad puede asustar. Pero también es liberada. Porque si Él es Dios, entonces todo cambia. Si Él es uno con el Padre, entonces su palabra es vida. Su perdón es eterno. Su amor es la manifestación visible del amor divino. Todo en Él se vuelve absoluto, definitivo. Y nosotros somos llamados a una respuesta total. El intento de lapidarlo no detiene a Jesús. Él se retira, pero no en señal de derrota. Se va más allá del Jordán, al lugar donde Juan había bautizado al principio. Esta mención geográfica es más que un dato narrativo. Tiene un fuerte valor simbólico. Volver al lugar del bautismo significa regresar al inicio de la misión. Al punto donde el Padre lo había manifestado como el Hijo amado. En los momentos de crisis, Jesús vuelve al origen. Al manantial de su vocación. Esto también es para nosotros una enseñanza profunda. Cuando todo parece tambalear. Cuando enfrentamos rechazo o incomprensión. Es necesario volver al principio. Al lugar donde Dios nos llamó. Donde nos reveló su amor. Ahí encontramos la fuerza para seguir. En ese lugar, muchos se acercan a Él. Y reconocen que Juan el Bautista no hizo milagros. Pero todo lo que dijo de Jesús era verdad. Este reconocimiento es humilde y precioso. El pueblo percibe que en Jesús hay algo más que palabras. Hay cumplimiento, hay verdad hecha carne. Esto nos recuerda que el testimonio, cuando es auténtico, prepara el corazón para el encuentro. Juan, con su vida austera y su predicación exigente, abrió caminos.
Y Jesús es la plenitud. Hoy también necesitamos testigos como Juan, que preparan el terreno, que limpian los caminos, que dispongan los corazones. Y necesitamos también encontrar a Jesús, no solo como una idea, sino como alguien vivo que transforma y salva. En medio del conflicto, en el centro de la tensión, Jesús sigue siendo fiel a sí mismo. No busca el aplauso. No se deja llevar por la fama ni se acobarda ante la amenaza. Su coherencia es impresionante. Nos muestra que la verdad no siempre será bienvenida. Que el amor auténtico puede ser rechazado. Que la luz puede molestar a quienes prefieren las sombras. Pero nos enseña también que vale la pena mantenerse fiel. Que no estamos solos, que hay otros corazones que buscan, que escuchan, que se dejan tocar. Esta esperanza es fundamental. La fe no es un asunto privado. Es comunidad, es pueblo, es camino compartido. La reacción de muchos que creen en Jesús tras escucharlo, sin necesidad de ver milagros espectaculares en ese momento, revela algo hermoso y profundo. La fuerza de la verdad pronunciada con coherencia y con vida. Jesús no necesita artificios para atraer. No requiere discursos complicados ni demostraciones escandalosas. Su sola presencia, su palabra sincera, su modo de vivir y de amar, despiertan en el corazón humano una resonancia silenciosa pero poderosa. Esta es la fuerza del testimonio puro, sin adornos ni excesos, que brota del amor verdadero y de la íntima comunión con el Padre. A veces creemos que solo con gestos grandiosos lograremos transformar corazones. Pero Jesús nos recuerda que la profundidad, la constancia y la verdad, cuando son vividas con integridad, tienen un poder transformador más duradero que cualquier espectáculo. La retirada de Jesús al otro lado del Jordán no es una huida cobarde, sino una estrategia de amor. Él sabe que no ha llegado todavía su hora, y que debe continuar su misión según el plan del Padre, no según la lógica de la violencia humana. En esto hay una sabiduría que interpela nuestra manera de actuar. No todo enfrentamiento es necesario. No toda provocación merece una respuesta. Hay momentos en que dar un paso al costado, en silencio, es el acto más fuerte y valiente. Jesús se retira no para esconderse, sino para dar espacio a que su mensaje siga tocando corazones más allá de la controversia. Este movimiento revela su libertad interior. No está esclavizado por el juicio ajeno, ni condicionado por el deseo de aceptación. Vive desde una identidad profundamente anclada en el amor del Padre. En la figura de Jesús, que se retira pero continúa sembrando esperanza, vemos reflejada la paciencia de Dios. Él no impone, no violenta, no arrasa. Acompaña, espera, siembra. Su pedagogía es la del grano de trigo que, en silencio, germina en la tierra. A menudo queremos resultados inmediatos. Conversiones instantáneas, respuestas claras. Pero el reino de Dios tiene otro ritmo, otra lógica, otro tiempo. Jesús actúa con esa conciencia. Su presencia, incluso cuando aparentemente se retira, sigue siendo fecunda. Allí donde camina, deja huella. Allí donde se detiene, florece la vida. Este modo de proceder nos invita a confiar en que incluso nuestros más humildes, cuando están unidas al amor de Dios, pueden tener un alcance inimaginable.
El texto nos habla también de la incredulidad obstinada de algunos líderes religiosos. Y esto nos lleva a reflexionar sobre el misterio del rechazo. ¿Cómo es posible estar tan cerca de la verdad encarnada? Y, sin embargo, no reconocerla. Este misterio nos confronta. Porque no se trata de señalar a otros, sino de mirar nuestro propio corazón. ¿Cuántas veces Jesús ha pasado cerca de nosotros? A través de una palabra, de un gesto, de una necesidad ajena, y no lo hemos reconocido. El rechazo no siempre es evidente. A veces se disfraza de indiferencia, de rutina, de comodidad. Por eso, este pasaje nos llama a vivir en constante vigilancia interior. Con los ojos del alma abiertos. Atentos a las señales discretas de la presencia de Dios. En nuestra historia cotidiana. Jesús, al invitar a creer en sus obras si no pueden creer en sus palabras, nos está enseñando una vía concreta hacia la fe. No todos tienen el don inmediato de creer por la palabra escuchada. Pero sí pueden comenzar a confiar a través de la experiencia. Las obras que realizan son signos visibles del amor de Dios. Por eso, este pasaje es también una exhortación para cada uno de nosotros. Nuestras obras pueden ser ese primer paso que otros necesitan para encontrarse con el Señor. Una vida coherente, una actitud de servicio, una palabra oportuna, pueden abrir el corazón de quien nos rodea. Así como las obras de Jesús revelaban al Padre, nuestras pueden reflejar, aunque sea levemente, el rostro de Cristo en el mundo. El conflicto que rodea a Jesús no lo define. Su identidad no depende del juicio de los demás, ni de las circunstancias externas. Esto es profundamente liberador. Nosotros, con frecuencia, nos dejamos moldear por lo que otros dicen o piensan. Nuestra autoestima fluctúa con los aplausos o los rechazos. Jesús, en cambio, vive desde una certeza interior inquebrantable. Sabe quién es, sabe de dónde viene, sabe hacia dónde va. Esta certeza le da una libertad inmensa. No necesita probar nada. No necesita defenderse constantemente. Esta libertad interior es un don del Espíritu. Y es también una meta hacia la cual podemos caminar. Vivir desde la identidad de hijos amados de Dios. Sin miedo, sin necesidad de agradar a todos. Siendo simplemente quienes estamos llamados a ser. Al final del pasaje, vemos que muchos creen en Jesús. Este detalle, que podría pasar desapercibido, es clave. En medio del conflicto, del rechazo, de la amenaza, la fe sigue brotando. Hay corazones que se abren, hay vidas que se transforman. La oposición no detiene el reino de Dios. Esta es una gran esperanza para nosotros. Especialmente cuando enfrentamos dificultades. O cuando parece que el mal tiene la última palabra. El reino crece en lo oculto, en lo pequeño, en lo inesperado. Jesús no necesita grandes escenarios para actuar. Un corazón dispuesto, una palabra acogida, son suficientes para que la semilla de la fe germinal. Por eso, este evangelio no termina en tragedia, sino en promesa. La palabra sigue haciendo su obra, a pesar de todo. La escena también nos muestra que creer en Jesús no siempre implica una comprensión total. Aquellos que se acercan a Él y creen, quizás no comprendan completamente su identidad divina. Pero algo en Él los toca, los interpela, los atrae. Esto nos consuela, porque nos recuerda que la fe es un camino, un proceso.
No necesitamos tener todas las respuestas para comenzar a seguir a Jesús. Basta una chispa, un gesto, una intuición interior. A partir de ahí, el Espíritu Santo obra, conduce, ilumina. No hay fe perfecta desde el inicio. Pero sí hay corazones dispuestos a dar el primer paso. Y ese primer paso, por pequeño que sea, es precioso ante los ojos de Dios. La presencia de Jesús al otro lado del Jordán, donde antes Juan bautizaba, nos remonta al inicio de su misión pública. Y en este movimiento hay una profundidad simbólica inmensa. Volver al lugar del principio no es retroceder. Es reconectar con la fuente, con la raíz de su envío. Con el eco de la voz que lo señaló como el Cordero de Dios. Jesús no se limita a los espacios visibles del templo o las sinagogas, sino que se mueve a la periferia, donde la fe de muchos fue despertada por la predicación profética de Juan. Allí, en lo sencillo, en lo silenciado por el poder religioso, la semilla sigue germinando. Este retorno es también una invitación para nosotros. Cuando el camino se hace difícil, cuando el rechazo pesa, es sabio volver al origen, a ese primer amor donde escuchamos el llamado de Dios por primera vez. No como una evasión, sino como una renovación del impulso para seguir adelante. Las palabras que Jesús dirige a sus interlocutores no buscan imponerse, sino provocar un despertar. Él apela a la razón, al testimonio de sus obras, a la revelación de las Escrituras, pero también a la sensibilidad del corazón. En Jesús se encuentran la verdad y la ternura, la firmeza y la compasión, el discernimiento y la misericordia. No se puede hablar, explicar, ofrecer signos. Incluso cuando sabe que muchos no creerán, sigue hablando. Esta fidelidad a la misión, más allá de los resultados visibles, nos enseña la importancia de sembrar sin descanso, confiando en que la semilla dará fruto en su debido tiempo. No se trata de convencer a todos, sino de ser fieles al amor que nos envía. Jesús, Maestro paciente, nos invita a no desistir, a seguir ofreciendo el bien incluso en medio de la incomprensión. El conflicto que vive Jesús con los líderes religiosos no se debe únicamente a una diferencia teológica, sino a una resistencia profunda al cambio que él representa. Jesús no encaja en las estructuras de poder religioso de su tiempo. Y esto es incomoda. Su libertad, su autoridad, su cercanía a los pobres y a los pecadores. Todo eso amenaza el orden establecido. Este mismo conflicto se repite a lo largo de la historia. Y también en nuestras vidas. La presencia viva de Jesús sigue incomodando nuestras estructuras rígidas, nuestras seguridades espirituales, nuestras máscaras piadosas. Él no viene a acomodarse en nuestros moldes, sino a romperlos. A liberarnos de una religiosidad vacía para conducirnos a una relación viva con el Padre. El verdadero encuentro con Cristo siempre desestabiliza lo que es falso en nosotros. Quienes escuchan a Jesús y creen en Él lo hacen no porque tengan todas las respuestas, sino porque reconocen en sus palabras una coherencia, una luz que toca el alma. Hay un lenguaje que trasciende la lógica y llega directamente al corazón. En este pasaje vemos que la fe no se produce por el debate, sino por la experiencia del amor. Jesús no discute para vencer, sino para invitar. No confronta para humillar, sino para despertar.
Esta actitud nos enseña una forma nueva de evangelizar. No desde la imposición ni el juicio, sino desde el testimonio humilde y verdadero de una vida transformada por Dios. En un mundo lleno de palabras vacías, una palabra pronunciada desde el amor tiene el poder de resucitar la esperanza. Jesús, al final del pasaje, no lanza condenas ni maldiciones sobre quienes no creen en Él. Al contrario, continúa su camino. Permanece accesible, abierto, disponible. Esta apertura incondicional nos revela el corazón de Dios. Siempre dispuesto a recibir, a perdonar, a empezar de nuevo. Incluso cuando lo rechazan. Jesús sigue amando. Incluso cuando lo acusan, sigue sanando. Incluso cuando quieren matarlo, sigue dando vida. Esta fidelidad al amor hasta el extremo es el núcleo de su identidad divina. Y también la vocación que nos propone a nosotros. Amar sin esperar reciprocidad. Servir sin exigir reconocimiento, perdonar sin poner condiciones. El amor de Jesús es la medida del amor cristiano. En este evangelio se perfila también la figura del verdadero creyente. No es aquel que tiene todas las certezas, sino el que se deja interpelar. El que se abre a la posibilidad de que Dios se manifieste de un modo inesperado. Muchos de los que están en el otro lado del Jordán no vieron a Jesús obrar grandes milagros, pero creen por la autoridad con la que habla, por la verdad que encarna. Esta fe sencilla, nacida de la escucha humilde, es preciosa a los ojos de Dios. Nos recuerda que no se necesita un conocimiento profundo de la doctrina para comenzar a seguir a Jesús, sino un corazón dispuesto a dejarse amar. Una disponibilidad interior para caminar en su luz. Esta es la fe que transforma, que libera, que sana. La figura de Jesús, serena y firme, en medio de la controversia, nos invita a cultivar esa misma paz interior. Él no se agita, no responde con ira, no se desespera. Su confianza está puesta en el Padre. Y eso le da una estabilidad que ninguna acusación puede romper. En tiempos en los que el ruido, la polarización y la ansiedad nos rodean, este testimonio nos inspira a buscar la fuente de nuestra paz en Dios. No en los resultados, no en la aprobación ajena, no en el éxito. Solo en Dios. Cuando nuestra vida se fundamenta en su amor, nada puede quitarnos la paz. Jesús camina en medio del conflicto con la dignidad de quien sabe que todo está en manos del Padre. A través de este pasaje, nos invita también a reconocer los signos de Dios en nuestra propia historia. ¿Qué obras ha hecho el Señor en mi vida? ¿Qué palabras suyas han resonado en mi corazón? ¿Qué momentos me han revelado su amor? ¿Su perdón, su presencia fiel? Hacer memoria de estas obras es un acto de fe. Es volver a mirar con gratitud lo que ya hemos recibido, para alimentar nuestra confianza en lo que aún no comprendemos. La fe no es solo una adhesión racional. Es también una memoria viva del amor de Dios actuando en nuestra historia. Así como los primeros creyentes recordaban lo que Juan había dicho. Nosotros estamos llamados a recordar lo que Dios ha hecho por nosotros. Y a creer desde allí. Jesús, al hablar de sus obras, no busca el aplauso ni el reconocimiento, sino que invita a mirar más allá de los signos, hacia el misterio que revelan. Cada obra es una puerta hacia el rostro del Padre. Por eso, creer en Jesús es mucho más que admirar sus milagros. Es abrirse al misterio de un Dios
que se da a conocer a través del amor, que actúa en lo pequeño, que se revela en lo humano. Esta fe profunda no depende de emociones pasajeras, sino de una adhesión libre y confiada a aquel que ha dado todo por nosotros. Creer en sus obras es también dejarnos transformar por ellas. Permitirnos que nos conduzcan a una vida nueva. Finalmente, este pasaje nos deja una certeza luminosa. En medio de las resistencias, la palabra sigue dando fruto. Aunque algunos rechacen, otros acogen. Aunque el mundo esté dividido, el reino de Dios avanza. Aunque el amor sea incomprendido, sigue transformando vidas. Jesús no necesita la aprobación de todos para seguir siendo el Hijo de Dios. Su misión no depende del éxito humano, sino de la fidelidad divina. Y esa fidelidad no falla. Por eso, podemos vivir con esperanza. En nuestras propias luchas, dudas y cansancios. La presencia de Jesús sigue siendo una luz que no se apaga. Él sigue caminando a nuestro lado, hablándonos con amor, invitándonos a creer, a confiar, a seguirlo. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones, para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe, deseándote un día lleno de bendiciones.